Buenas tardes, compañeros, mi nombre es Adriana Venegas. El día de hoy me encuentro con el licenciado Iván Venegas. Él ahorita nos va a platicar un poco de su experiencia laboral y cómo influye la inteligencia emocional. Hola, buenas tardes a todos. Como lo mencionaba Adriana, mi nombre es Iván Venegas. Soy licenciado en Administración de Empresas, especializado en Recursos Humanos. Tengo 27 años. Actualmente estoy laborando en uno de los call centers, o puede ser el call center más grande de Chihuahua. Le brindamos servicios a Telcel y llevo varios tiempo ahí. Ya este sería mi noveno año. Cerrando diciembre sería mi noveno año desempeñando diferentes funciones. Yo entré ahí cuando recién entré a la universidad, tenía 18 años como asesor telefónico. Luego se dieron las cosas, pasé a ser supervisor. El supervisor fue, y yo lo catalogo como que fue ya cuando me empecé a dar cuenta que era realmente lo que me gustaba, ¿no? Que me gustaba estar con la gente, que me gustaba coachar a la gente, que me gustaba darle consejos. Incluso a veces tenemos que dar consejos personales para que nuestras personas, nuestro equipo de trabajo se encuentre bien. Entonces yo recuerdo que como supervisor fue cuando recién comencé a agarrarle amor a todo esto. Entonces de ahí creo que es cuando ya me empecé a familiarizar con la inteligencia emocional. Muchas veces nosotros no estamos preparados, o más bien no, muchas veces nunca estamos preparados. Cuando llegamos a un trabajo encontramos a veces personas que no hacemos como mucho match. Luego está la presión del jefe, está la presión del jefe de más arriba. Entonces son varias cosas que yo le tenía que encontrar un sentido y tenía que buscar la manera de cómo controlar mis emociones. Después de eso se dio la oportunidad, fui líder de proyecto. Como supervisor duré 3 años, luego líder de proyecto duré 1 año más, y se dio la oportunidad después de la gerencia, que es el puesto que desempeño actualmente. Ya voy a cumplir 4 años de gerente, el cual me ha servido para alimentar más el conocimiento, para ser un poco más dinámico, para incluso también descubrir rápidamente qué es lo que la operación necesita y también qué es lo que el cliente necesita, ¿no? La mayor parte o una parte muy importante de las compañías de outsourcing, pues tenemos que trabajar para un cliente externo, algunas veces para el mismo interno, pero la mayoría de veces es un cliente externo en el que obviamente existen metas, existen también ciertos parámetros que se tienen que cumplir como servicio, como ventas también. Actualmente las campañas que manejo, tengo una que es prácticamente de servicios, pero tengo una muy importante que es de ventas. Entonces, para vender cualquier producto de Telcel, para posicionarlo vía telefónica, como está cambiando ahorita la revolución del internet, que a veces la gente ya no le gusta hablar por teléfono, ya prefiere recibir un WhatsApp, ya prefiere recibir un chat. Creo que todo eso es siempre un reto, y siempre es irse capacitando, irse preparando más para estar a la vanguardia de todo lo que sea necesario. Como les platicaba, actualmente soy gerente, y hoy ya siendo gerente creo que tengo bien ubicado el concepto del que me invitó a platicar Adriana, que es la inteligencia emocional. Lo tengo bastante ubicado. No soy psicólogo, pero sí tengo mi propio criterio de cómo he manejado la inteligencia emocional, cómo es que me ha servido en toda la trayectoria y en todo lo que me falta de aprender también. Entonces, la inteligencia emocional creo que se basa en comprender, en tú entender, ser empático con las emociones, pero no solamente de los demás. Creo que lo principal es conocerte a ti mismo, saber qué emociones son las que te provocan más, no sé, qué cosas, perdón, te provocan más alegría. A veces también conocer qué es lo que te provoca tristeza. Y a veces cuando yo estoy en pláticas con todo mi equipo de trabajo, porque tengo supervisores, tengo líderes de proyecto, y sobre todo pues a cargo toda la operación, que son las personas que se encargan de ya realizar el trabajo difícil, que es como yo lo llamo, que es cerrar la venta, concretarla, después de eso darle un seguimiento hasta que el cliente esté satisfecho ya con el servicio. Entonces, todo eso
todo eso nos ha llevado a comprender, a pensar que la inteligencia clásica como la conocemos ya no solamente puede ser una única evaluación. En la escuela estamos acostumbrados a que a lo mejor vas al examen y un día antes te comes un libro, te comes un formulario y llegas y plasmas todo inmediatamente, y hay personas que tienen habilidad para eso, pero vemos otras que no tenemos tanta capacidad de almacenamiento o tanta capacidad lógica o tanta capacidad matemática, ¿no? En algún momento me tocó ver un ejemplo que me llamó mucho la atención. Una persona ponía dos ejemplos muy extremistas. Era una persona que realmente no era buena con las relaciones personales, no era buena tampoco con su vida emocional, por así decirlo, pero era una persona que se aprendía que la lógica era lo suyo, que la matemática también era lo que realmente le hacía clic, y era una persona que podía desenvolverse rápido en un examen y no tenía problema en eso, ¿no? Pero tenemos al otro extremo también, que es una persona a lo mejor que tiene un poco de limitantes lógicas, no le es tan sencillo aprenderse todo este formulario, a veces no le es tan sencillo incluso, no sé, desarrollar una derivada, una integral, cualquier operación matemática más compleja, a lo mejor ya no la logra comprender tanto, pero esa persona a lo mejor es el típico que va con una maletita llena de dulces y te la va a vender porque conoce a toda la gente, porque le cae bien a todos, es más, le cae bien a los profes, que los profes a veces tienen mucha consideración, que yo no lo entendía hasta ahorita, creo que actualmente los profes sí ya evalúan eso. Creo que evalúan la manera en la que se desarrollan en la que se desenvuelven esas personas, y creo que también es algo que se tiene que al fin del día calificar. Entonces es esa persona típica que anda ahí con el profe, que ya le vendió dulces, que ya le cayó bien, y que sabe, el profe que sobre todo pues logró o hace el esfuerzo para sacar adelante la materia, ¿no? Entonces claro que esos son extremos, algunas personas vamos a identificar algunos de los extremos, pero la mayoría estamos en el centro. ¿Qué quiere decir? Pues nos esforzamos por ser lógicos, por ser matemáticos, y también nos esforzamos por mantener esas relaciones sociales, por conocernos. Entonces el concepto de la inteligencia emocional es eso. Para mí sería prácticamente conocerte a ti mismo, conocer qué es lo que te hace enojar, qué es lo que te pone feliz, y también saber que en algún momento va a haber decisiones que no son tuyas, que van a provocar en ti un enojo, que van a provocar en ti una alegría. Yo recuerdo también que una persona me dijo una vez que no prometieras cosas cuando estás alegre, porque eso tendemos a hacer todos. Estás alegre, ya tiene una buena calificación, vas con tu hermano y dices, de verdad, nada más porque me dan esta calificación te voy a regalar estos 500 pesos, por dar un ejemplo, ¿no? Y ya después te pones a pensar, cuando la emoción se te bajó, dices, creo que no era tan necesario regalarle los 500 pesos, ¿no? Por dar un ejemplo personal, por dar un ejemplo como de relación social. Pero en el trabajo también nos pasa mucho eso. ¿Qué nos pasa? Imagínate que a mí, Iván Venegas, yo llego, estoy desempeñando mi trabajo de una buena manera, estoy haciendo las cosas bien, voy con mi jefe me da un aumento, y automáticamente la emoción a mí me dice, no se preocupen, chavos, conmigo van a tener todo. Yo le empiezo a bajar a mi equipo cosas que a lo mejor no voy a conseguir, cosas que a lo mejor por la emoción me ganaron, y al fin del día puede que yo quede mal con ellos, porque sabemos que a veces nosotros podemos decir una cosa, pero la solvencia de la empresa es la que al fin del día nos permite o nos dice qué es lo que vamos a hacer, si vamos a pagar más, si vamos a dar bonos, si no. Entonces yo creo que tanto personal como laboralmente es cuidar las emociones, conocerte, controlarte, y sobre todo tener empatía con los demás. Una vez que ya te conoces, una vez que ya sabes qué es lo que te hace bien, qué es lo que te hace mal, cómo te regulas, creo que la empatía, el conocer, el identificar, creo que ya cuando estás a cargo de personas, cuando ya tienes mínimo 3 personas a cargo o 2 personas a cargo y tú, que en el equipo son 3, creo que ya tienes que comenzar a desarrollar esa inteligencia, el saber si Adriana el día de hoy se siente bien, o a lo mejor un comentario que yo hice ayer, una retroalimentación que yo le di,
no fue de todo efectiva. A lo mejor yo le hice sentir mal, a lo mejor fui egoísta, a lo mejor le hablé mal porque yo estaba enojado. Entonces todos esos rubros los tenemos que cuidar, y todo eso nos dice la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, al menos como yo lo he visto y lo manejan en muchos autores en internet, en libros, dicen que se divide en cinco partes, o son como los consejos para tú comenzar a tener una inteligencia emocional efectiva. La primera de ellas es ser consciente de ti mismo. Tú tienes que ser consciente de, como les mencionaba, de tus emociones, de qué tanto mal te puede hacer cierta noticia, qué tanto bien te puede hacer también algo que te bajen tus jefes. También debemos estar preparados. Ya me voy a basar un poco a lo laboral. Tenemos que estar preparados porque en alguna ocasión va a llegar un jefe y nos va a decir algo que no nos gusta. O sea, eso de verdad es un 70%. O sea, no siempre vamos a estar de acuerdo con las decisiones que se toman en la empresa, pero si tú tienes la cabeza bien puesta, si tú tienes responsabilidad de gente, y a eso voy, ¿no? Cuando tú ya tienes que responder al menos a 2 personas, que tú obviamente le respondes a 5 jefes arriba, ¿no? Pero cuando tú ya tienes gente a cargo, creo que ahí es donde ya debes de sentir más la responsabilidad de enseñarle a esa persona también. ¿Por qué? Porque a veces te van a pedir que bajes cosas a la operación, que no siempre es bueno. O sea, ahorita que estamos en pandemia, a lo mejor todas las empresas tienen que reducir costos, todas las empresas tienen que buscar la manera de ajustar eso, de buscar cosas que no son tan necesarias, para ajustarse, para ver de dónde sacan un bono más, un bono extra. Entonces, a veces nosotros vamos a ir con una persona y no siempre le vamos a decir lo que él quiere escuchar. ¿Quién quiere escuchar? Que, oye, ¿sabes qué? Pues a lo mejor, no sé, ¿te acuerdas que antes te dábamos un incentivo de papitas? Pues ya no te lo podemos dar. A lo mejor cuando vuelva la pandemia lo vamos a hacer. Y si tú lo bajas mal, si yo llego con Adriana y le digo, oye Adriana, es que de allá arriba me dijeron que ya no hay papitas, yo lo entiendo igual que tú, yo los odio, esta empresa no vale la pena. Desde ahí yo creo que como líder, como jefe, ya estás vencido, ya no hay mucho que hacer, porque en primera no supiste canalizar bien la información. O sea, si tu jefe te hubiera dicho, oye Iván, ve y diles que me vale gorro, que la empresa no le importa, ok, e incluso así tú no se lo deberías de bajar a esa persona, porque tú la vas a hacer sentir mal, tú la vas a hacer que su trabajo no vale la pena, tú la vas a hacer que todo el esfuerzo que haga. Imagínate que Adriana tiene 5 años en la empresa y esperaba que este año le dieran su último tabulador, por así decirlo, o su último aumento de sueldo, pero llega la pandemia y no se lo vas a dar. Entonces tenemos que ser inteligentes como líderes, tenemos que ser inteligentes para hablar bien con Adriana, hacerle entender captar que su trabajo es primordial, que todo lo que ella hace es muy importante, pero que a veces no son decisiones de nosotros y tenemos que agarrarlo de la mejor forma. Entonces, siempre yo estoy de acuerdo con hablar bien, con decir las cosas tranquilas también, porque puede ser que a mí me enojo, pero si yo digo con el enojo que ya tenía mi jefe, yo se lo voy a transmitir a ella y créeme que ella no va a trabajar bien, o sea, es más, hasta se va a querer ir. Entonces creo que el tener conciencia de sí mismo, el saberlo regular, el tener el control de nuestras emociones, creo que es lo principal, y eso va de la mano junto con el segundo punto, que es la autorregulación, el autocontrol. Ok, una vez que ya nos conocemos, que sé que si a mí me dicen, no sé, si a mí me dicen en el trabajo que mando los correos bien mal y eso me enoja, entonces tengo que yo rápidamente regularme. Yo les mencionaba ahorita, no significa que no vayas a sentir, o sea, yo siempre les digo, no significa que no vayas a sentir enojo, no significa que no vayas a sentir felicidad, no. La emoción, la inteligencia emocional habla de que lo puedes sentir y es válido sentirlo porque somos seres humanos. Entonces, lo que dices es que tienes que regularte, a lo mejor ser un poco objetivo y decir, bueno, a ver, ahorita me voy a enojar, voy a mandar la goma a todos, me voy a quedar sin trabajo y luego debo la casa, debo el carro, debo esto, ok, entonces ya empezamos a bajarle un poco y a poner las cosas en una balanza. ¿Qué pasa? Que si nos dejamos guiar por la emoción del enojo, en ese momento no nos importa nada.
no me importa, yo puedo conseguir otro trabajo mejor, y les vuelvo a decir, vamos a basarnos al ejemplo ahorita de la pandemia. Ahorita por la pandemia estamos batallando un poco por trabajos, hay mucha gente, perdón, que es vulnerable, que no puede ser empleada. Entonces yo creo que ahorita más que nunca tenemos que valorar el trabajo que tenemos, desempeñarlo bien y, les digo, sentir las emociones. También siempre hago hincapié en que no debemos tampoco dejarnos de nadie, o sea, no vamos a dejar como que alguien llegue y pisotee con nosotros, nos falta el respeto, pero más bien yo cuando hablo de emociones es las decisiones que se toman en la empresa, que a nosotros nos enojan, que a nosotros nos ponen feliz. Entonces todo eso lo tenemos que cuidar y regularlo. El tercer paso, que creo que también es algo que actualmente no es muy conocido, es la motivación. Pero motivar, yo sé motivar al personal que tengo a cargo, pero a veces, a mí me pasa honestamente, que las personas que están arriba de mí, no es como que todo el día te estén diciendo, oye Iván, excelente trabajo, oye, hoy que viniste a trabajar, te lo agradezco mucho. ¿Por qué? Porque ya están a otro nivel. A lo mejor ellos saben que venía a trabajar en su obligación y que sacar todos los problemas, perdón, y solucionarlos es tu obligación. Entonces ahí entra la automotivación, que es como ya te conoces, como ya te sabes autorregular, como ya sabes controlarte, pues también llega un momento en que tienes que automotivarte. ¿Cómo es la automotivación? Puedes hacerla de muchas maneras. Tú puedes automotivarte, poniendo metas personales a corto plazo. No sé, a lo mejor, yo vi unos tenis Nike que me gustaron un montón, cuestan 2,000 pesos, voy a ahorrar para podérmelos comprar, los voy a comprar con mi tarjeta de crédito, voy a sacar una tarjeta de crédito para tener mayor historial para poder sacar mi carro. Entonces todas esas automotivaciones nos van a permitir, y se los platico así porque yo lo veo que van encadenados todos. ¿Por qué? Porque esa motivación nos va a hacer que nos autorregulemos automáticamente. ¿Por qué? Porque tú vas a estar pensando, y si ya estás en un proyecto, no vas a decir, voy a lanzar mi trabajo por la ventana porque no me interesa. Claro que no, porque ya estás automotivado, ya tienes de cierta manera una obligación, entonces tienes que lograrlo. Todos esos puntos están conectados. Después de eso va uno muy importante también, que es la empatía. Creo que yo lo he expuesto en varias veces, en varias conferencias, puedo decirlo, pláticas más bien, que me ha tocado dar con el equipo ahí de la empresa, que la empatía yo creo que debería de ser algo que todos deberíamos de tener. La empatía es algo tan bonito y algo tan sencillo, que es nada más ponerte en los zapatos de la persona con la que estás dialogando, con la que estás discutiendo, con la que estás teniendo un problema. Así de sencillo, esa es la empatía. Ponerte en sus zapatos, ponerse en su situación, y después de ponerte en su situación, entender y tratar de ayudar lo mejor posible y dentro de tus posibilidades. Claro que existe también, creo que también la autorregulación lleva a lo que les decía antes, no bajarnos, no dejar que alguien juegue con nosotros, no dejar tampoco que nos discriminen ni nada de eso. O sea, habla como de mantener el control, ni tan arriba ni tan abajo. Entonces creo que la empatía es algo que todos nosotros tenemos que desarrollar antes de incluso la inteligencia emocional. O sea, hay que ser empáticos en el trabajo. Realmente creo que es algo que muchas personas vemos. A mí me pasa que cuando elijo supervisores, cuando elijo algún líder de proyecto, lo hago ya a una exigencia un poco más amplia. No sé, le planteo problemas de empatía, el cómo resolvería los problemas, e incluso podría hacerlo enojar o podría hacerlo que se moleste para ver cuál es su reacción. Y por último, y creo que no la menos importante, todas tienen su nivel de importancia, serían las relaciones sociales. Con las relaciones sociales va el tú poderte llevar bien, y yo se lo bajo a mi gente bien sencillo. Yo les digo, Adriana es mi supervisora y se peleó con la chica de nóminas porque la chica de nóminas le dejó un retardo, y ese retardo le afectó a su chico y ahora el chico le está cobrando a Adriana. Así, esos son problemas diarios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Adriana anda enojada, no sabe bien controlar sus emociones, apenas andamos como que llevando por el camino de bien, la agarraron de malas, va y le dice a Dilene, oye Dilene, ¿qué está pasando? El retardo. Dilene es de pocas pulgas también, le dice, no Adriana, la verdad es que no me importa. Se pelean entre las dos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya está peleado un supervisor con la de nóminas, y lo que yo digo al supervisor, porque obviamente nóminas es de otro departamento,
yo no puedo influir sobre todos los departamentos, ¿verdad? Claro que siempre se hacen pláticas hacia todos, pero yo trato de gestionar a la gente que está cercana a mí, a la gente que realmente me reporta a mí, y lo que yo le bajo a Adriana es sencillo, decirle, Adriana, honestamente, ¿te conviene estar peleada con la persona de nóminas, con la persona que lleva la nómina de todos tus chicos? ¿Te conviene? Y su respuesta siempre va a ser no. O sea, no nos conviene, ¿por qué? Porque le hace la nómina, porque probablemente ella puede tener más paciencia, porque si Adriana necesita una hora más para verificarlo, porque si Adriana necesita que le hagan una modificación de última hora, si se lleva mal con esa persona la va a batear y le va a decir no. Porque obviamente, cuando todos nos enojamos, en mi experiencia también, hay que seguir las reglas, ¿eh? Ya todos nos enojamos, ya no hay como más tiempo, no, aquí dice que tienes que mandarlo a las 7, tienes que mandarlo a la 1, entonces como que nos empezamos a poner más rígidos. Las relaciones sociales nos permiten tener de cierta manera, esa como habilidad de decirle a Irene, oye Irene, no, de verdad es que, no sé, me estaba bien estresada, discúlpame, no fue mi intención hablarte así, sé que no es tu culpa, pero esta chica no la quiero afectar en su dinero, no quiero que después vaya a tener una repercusión de que renuncie. Entonces, como la gente operativa no está muy casada con ese tema aún, creo que sí, ellos son como que, no me pararon ni nada, yo ya me voy, por lo menos, porque no han sabido controlarse, no se han conocido para luego poder controlarse, para luego automotivarse, ser empáticos y por último llegar a una relación social correcta. Entonces, en el trabajo, de verdad, creo que es lo más importante. Las relaciones sociales son lo más importante. Ustedes saben, en la escuela, en el trabajo, si ya lo hacen, hay personas que no te caen bien y no es obligación caerle bien a todos. O sea, de verdad no, pero sí es obligación que tú puedas entablar una conversación con Adriana, que tú puedas entablar una conversación con Adriana, que tú puedas entablar una conversación con Alonso. Todo eso sí es necesario en el trabajo y más cuando ya tienes un puesto, no sé, por ejemplo, si estamos estudiando administración de empresas, en recursos humanos necesitas la inteligencia emocional. No te vas a poner a pelear con la persona que quieres que te firme un documento en el que a lo mejor las dos partes ganan, porque como recursos humanos a veces es lo que nos toca. A veces nos toca llevar, no sé, la nómina, a veces nos toca correr, a veces nos toca contratar. Entonces, igual, si vas a contratar a alguien, no vas a ponerte luego a tú por tú, porque el chavito no habla, porque el chavito es bien, no sé, a veces es muy prepotente. Claro que no, o sea, no se puede. Entonces hay que controlarnos, hay que llevarnos, y eso es lo que al fin del día nos va a permitir crecer más. En mi experiencia, creo que es lo que me ha funcionado. Muy bien, Iván. ¿Nos podrías contar alguna experiencia o anécdota que tú recuerdes haber utilizado la inteligencia emocional? Mira, la verdad tengo varias, pero la que más tengo fresca a lo mejor sería, como les platicaba, nosotros somos un outsourcing, tenemos mucho trato con el cliente. Telcel es un cliente muy exigente, un cliente en el cual pues sus metas son altas, su exigencia también es alta por la magnitud de empresa que es, ¿no? Entonces, recuerdo una de las veces, uno de mis compañeros gerentes también, luego se puso como a discutir con la persona que nosotros tenemos como jefe de campaña. Pues para mí eso siempre ha sido o darte un balazo en el pie. ¿Por qué? Porque de cierta manera estás peleando con tu cliente y no digo, vuelvo a hacer mención de eso, no digo que nos tengamos que dejar de nadie, pero siempre hay que dar nuestro punto de opinión lo más respetuosamente y lo más inteligente. Entonces recuerdo que en ese momento la persona nos pedía algo bien tarde, creo que ya íbamos a salir a algunas, no sé, 6:30, 7 de la tarde, pero nos pedía algo que era mínimo una hora hacerlo, mínimo. Entonces, recuerdo que en ese momento mi compañero le dijo así como, no sé qué le pasaría, creo que ya tenían ahí un pleito casado, creo que ya había como unos problemas ahí. Mi compañero le dijo, no te lo voy a mandar, pero así, o sea, así, no te lo voy a mandar porque no quiero. y ya cuando empezó eso, la señora cuando lo tenía cuando estaba en llamada con él, la señora me marcó bien enojada a mí y me dijo, oye, ¿cómo ves? Me están diciendo que no me la van a mandar, ¿es verdad? Entonces yo le dije, oye, no, tranquilízate,
por dar un nombre, voy a decir, Manuela, tranquilízate, no te preocupes, te lo vamos a mandar. ¿Por qué? Porque recuerdo que era un cierre de mes, y sobre todo estamos hablando de una factura, si no me equivoco. Entonces recuerdo que ya en la plática, cuando yo estaba platicando con Manuela, ella me decía, la verdad es que no voy a pagar esa factura y háganle como quieran. Pero ya mi compañero le había dicho que no lo íbamos a hacer, y yo era como que, no es cierto, sí lo vamos a hacer. Y yo dije, no te preocupes, ahí lo arreglo con él y lo vemos. Entonces yo le colgué. El problema empezó también porque yo fui con mi compañero y le dije, oye, ya le dije que se lo vamos a mandar. Y ahora así como que, no, pues es que siempre hacen contigo lo que quieren, por eso no tienen límites. Y yo le decía, mira, ¿estás molesto tú también? No voy a discutir contigo tampoco porque me voy a meter en un problema contigo. Y sí le hice saber en un momento, le dije, creo que me estás hablando mal, creo que me estás faltando respeto cuando yo no lo estoy haciendo. Y le dije, mañana que tengas la cabeza fría, me lo vas a agradecer, y mañana que nuestro jefe se entere que estuvimos a punto de perder una factura nada más por tu enojo, me va a entender. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Si quieres retírate, yo la termino. No, ya no era necesario que él estuviera ahí, porque lo único que iba a hacer era friccionar más las cosas, que esta persona se enojara más, que esta persona nos botara la factura, y ahora sí, ese ya iba a ser un problema de nosotros, porque pues, la factura es el flujo de efectivo que tiene la empresa. Entonces recuerdo que ya en el momento mi compañero es súper inteligente, yo lo dejé ahí, comencé a hacer las cosas, y ya él como que empezó a atar los cabos y me dijo, oye, si es cierto que Manuela te dijo que no iba a pagar la factura, que sí, en efecto, o sea, no la va a pagar, si no se la mando ahorita ya en 15 minutos no la va a pagar. Y ya como que él empezó, no, ¿cómo? Imagínate qué va a pasar. Entonces yo le dije, no, ya, si quieres retírate. Ahí no acaba todo. Esta señora enojada le marca a mi jefe a esa misma hora, y mi jefe nos marca a nosotros ya y nos dice, oye, ¿qué está pasando? ¿Cómo que le dijeron que no? Y yo con mi jefe, no, también tratando de limar las perezas y no afectando tanto conmigo, no te preocupes, sabes que sí, tuvimos un malentendido, pero ya lo estamos arreglando, para no meternos, no. Mi jefe es muy básico, o sea, muy sencillo, y me dijo, arréglalo ya, mañana platicamos. Entonces ya se arregló, ya le marqué a la persona, le dije que ya estaba la factura en su correo, que no se disculpara, que nunca había sido esa intención, etcétera, ¿no? Mi compañero, pese a que ya está tranquilo, todavía seguía molesto y no le marcó. Al siguiente día nos marcó a nuestro jefe, nos pidió que le dijéramos el motivo de por qué había sucedido todo esto, y pues al fin del día él coincidió conmigo. Me dijo, no podemos perder la cabeza, o sea, ¿qué hubiera pasado? Y le dijo a mi compañero, ahí también estamos ustedes, digo, ¿qué hubiera pasado si esa factura no se paga? O sea, ¿tienen la idea de qué hubiera pasado? O sea, ¿qué me va a decir mi jefe a mí, el director ya general? ¿Qué nos va a decir de esa factura? ¿Por qué no cayó dinero? Nada, porque tú te enojaste. Entonces, eso lo estamos ya basando a un nivel, un poco gerencial, y hablando de dinero, ¿no? Pero eso pasa con los supervisores, eso pasa con el líder del proyecto. Entonces, ahí voy y vuelvo a decir, las relaciones sociales. Yo con Manuela, de verdad, hay veces que ella toma decisiones que a mí no me gustan, hay veces que ella dice y hace cosas que a mí no me parecen, pero no por eso me voy a agarrar y le voy a empezar a decir que no me importa, que haga lo que ella quiera. ¿Por qué? Porque antes que nada me conozco, me sé controlar, soy empático también, porque a lo mejor a ella la estaban presionando y al fin del día se sacó el trabajo y nadie se lo ha afectado. Pero ¿qué hubiera pasado? Que si no hubiéramos tenido a alguien que ya conocía la inteligencia emocional, que sabe controlar sus emociones, ¿a mí qué me hubiera costado? Al contrario, ¿no? Dejarme llevar por la emoción de mi compañero y decirle, sí, cierto, no se va a hacer nada, porque aquí nosotros mandamos. Entonces muchas veces el ego es algo que también que obviamente está dentro de las emociones que tenemos que controlar. El ser alguien ególatra, el que tú digas, no, es que aquí yo mando y esto se va a hacer. Eso creo que es lo que más yo he visto ya a tema gerencial, que se toman las malas decisiones. Es porque no lo vamos a hacer porque yo digo, oye, pero te están presentando todas las pruebas de que está mal, no me interesa, yo soy el que sé y así lo vamos a hacer. Entonces el navegar con eso creo que es pues ya un error total, y sobre todo también el orgullo. Yo hace años, aproximadamente 12 años, no sé cuánto, entendí que el orgullo no era algo muy bueno tampoco. Yo siempre les pregunto y les digo a las personas con las que platico así de, oye, tú eres bien, porque hay algunas personas que se sienten orgullosas de ser bien orgullosos. Entonces yo les pregunto nada más, oye, está bien, yo, como les he dicho, pues yo entiendo el punto de vista de cualquier persona, ¿verdad? Y lo respeto, pero siempre les pregunto, oye, nada más dime,
algo bueno que te haya dejado el orgullo. O sea, dime algo que haya sumado tu vida al orgullo y yo me quedo callado, o al menos dime 3 cosas que te haya dejado el orgullo. Y de verdad, pues hasta ahorita nadie me ha sabido decir que el orgullo le dejó algo bueno. Entonces, volvemos a lo mismo, hay que controlar nuestras emociones, a veces tenemos el poder, a veces les digo así a mis supervisores, no hay que subir un ladrillito y ya tambalearnos, no, hay que sabernos mantener en el suelo, hay que saber ejecutar y hay que saber actuar también. O sea, no estoy diciendo que en algún momento no hagas ver tu punto de vista, ¿sí? A mí me pasó también en una junta con otra persona también ya del corporativo de la compañía para la que trabajamos. Esa persona también era siempre estar exponiendo los puntos de vista de todos, bueno, los puntos malos de todos menos el de ellos, ¿no? Y yo decía, no, ¿por qué? O sea, y yo sí realmente, pues claro, soy ser humano, siento y me enojo y me molesto y dentro de mí es como que, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pero creo que, y también no lo mencioné, la inteligencia emocional también menciona y algo básico es saber controlar tus gestos también. O sea, ¿por qué? Porque a lo mejor tú dices, ¿estás enojado? No estoy enojado. Y tu cara, o sea, no está diciendo otra cosa más que estás enojado. Tus gestos, tus maneras de moverte ya están diciendo que estás muy molesto, que estás desesperado. Entonces eso también en una entrevista de trabajo, eso también en una junta con el cliente donde estás cerrando, que a ver, dame más posiciones porque necesitamos crecer, etcétera. Te dicen algo que no te gustó, haces tu cara enojado y el cliente lo perdiste nomás por eso. Entonces eso también lleva la inteligencia emocional. Hay que saber controlar no solamente la emoción, sino también los gestos. Eso también. Entonces les decía, estaba con esa persona, ella decía muchas cosas que sí eran puntos a trabajar y que también pues, hay que aceptarlos, pero ella también tenía sus puntos a trabajar. Entonces, ¿cuál fue la técnica que después yo manejé para decirle también a ella y cambiar las cosas? Número 1 fue a platicar con ella. O sea, fui con ella directamente y dije, oye, ¿sabes qué? A mí no me parece, y así fue la verdad, a mí mi manera de trabajar es, no me parece que vayas y le digas al directivo que lo que estamos haciendo mal, cuando tu trabajo principal pues es primero avisármelo a mí y después yo corregirlo. Si ya yo no lo corrijo, ok, ve con esa persona y dile que estoy haciendo las cosas mal, pero no me diste tiempo a mí de solucionar el área de oportunidad que veías. Entonces yo le dije, mira, yo tengo estas áreas de oportunidad, ayúdame a solucionarlas. Si las solucionas tú, yo no tengo por qué escalarlas. Entonces, créanme que de ahí que yo platiqué con esa persona, así nos llevamos. O sea, es como que, oye, Iván, ¿sabes qué? Detecté esto en tus áreas, ayúdame a checarlo, ¿no? Yo lo checo y obviamente si se tienen que hacer acciones, sancionar, despedir o algo, pues lo tenemos que hacer. Pero ya hay una comunicación, ya no tiene que andarle chismeando al directivo, ya no tiene que andarle chismeando al jefe o cualquier cosa. Entonces creo que son los dos recuerdos más frescos que tengo de cómo apliqué la inteligencia emocional. Bueno, Iván, y ya para finalizar, ¿qué consejos nos darías a nosotros? Digo nosotros porque la mayoría de mis compañeros, por ejemplo, yo ya voy de salida, unos compañeros todavía están en proceso pero ¿qué consejos nos darías para controlar más bien para tener inteligencia emocional? Es eso, o sea, de verdad, pierdan el miedo a investigar, pierdan el miedo a realmente conocerse. Lo pueden practicar, no sé, si tienen novio, si se enojan mucho con su mamá, creo que es el momento en el que lo empecemos a practicar. A veces también estamos en la casa y nos enoja que nos digan algo que es nuestra obligación hacerlo. Entonces, ¿por qué te enojas por eso? Analízalo y sé objetivo. Digo, oye, es mi responsabilidad. En teoría no tendrían que estarme diciendo que lo hiciera, porque lo tengo que hacer de obligación. Entonces, la primera sería eso, hay que estudiar, hay que leer un poco en internet. Ahorita ya hay muchas cosas, ya ni siquiera es necesario abrir un libro y tratar de buscar el concepto. Hay que buscarlo en internet rápido, inteligencia emocional, les van a salir miles de páginas que les van a explicar y ya ustedes deciden y ya ustedes adaptan el concepto que más les guste y que más lo disfruten, ¿no? Después de eso, yo creo que es cuando vayan a entrevistas, traten de verse seguros también. La seguridad es algo que todos los entrevistadores buscamos, que todas las personas que buscamos contratar, creo que es lo primero que nos fijamos. Y sobre todo, como característica, practiquen la empatía también. El ser empático de verdad
te va a dejar grandes cosas como personales, como laborales también. Entonces, mi consejo, Adriana, es, hay que comenzar a practicar eso desde ya, y de verdad, yo se los digo porque me ha pasado. Se va a escuchar mal y no sé qué tanto vaya a, qué tanta ruido vaya a provocar eso, pero de verdad es rara la persona que llega y te dice, oye, está bien padre tu 100 que sacaste, tu certificado. O sea, de verdad es bien extraña, las cosas son ciertas carreras que sí a lo mejor necesitan ver, no sé, si eres un ingeniero de sistemas, a lo mejor cuánto sabes de programación, cuánto sabes de base de datos, que ya es más lógica y es más matemática y es un conocimiento básico, pero cuando somos licenciados en administración, de verdad va a ser alguien que diga, sí, te fue muy bien en esta materia, qué padre. No, la verdad es que es muy raro, más bien ¿qué es lo que vemos? Vemos las actitudes y la actitud con la que venga la persona a pedir el empleo. Entonces creo que es eso, hay que sentirnos seguros y hay que comenzar a trabajar ya en algo que te deje recursos humanos, algo que te deje interactuar también con las personas, porque al fin del día eso es lo que te va a hacer conocerte. Si también tú eres una persona que no le gusta como estar con muchos, a lo mejor hay que pensar que la carrera que elegimos no es tan bien, o sea, porque pues recursos humanos es estar siempre con gente, es estar gestionando de alguna manera la nómina o algo, y siempre vas a tener gente a tu cargo, o vas a tener responsabilidades, gestión de algo de personal. Bueno, Iván, ¿algo más que quieres agregar? No, creo que es todo. Me dio mucho gusto platicar. Creo que nos pudimos haber extendido fácilmente 1 o 2 horas, pero de cualquier manera siempre me da gusto permear un poco de lo que sé y plasmarlo a las experiencias que realmente son verídicas, ¿no? En la escuela, en los libros, más bien, luego en la escuela, los libros siempre nos dejan como que tienes que hacer esto y luego esto, o sea, la teoría, pero pues la teoría no solamente hay que tenerla ahí en la cabeza, hay que saberla implementar y hay que saberla buscar también. Entonces, yo creo que es eso, no nos quedemos nada más leyendo, no nos quedemos nada más creyendo que el trabajo va a llegar a nosotros, porque no es así. Hay que hacernos excelentes en todo, hay que hacernos personas con experiencia y sobre todo, como les digo, si su idea es en algún momento estar a cargo de algún departamento, fungir cualquier puesto con un compromiso ya de gestión de personas, sí la inteligencia emocional creo que es lo primordial, y que la inteligencia emocional, ya con tiempo para cerrar, no es algo que nada más te vaya a servir para el trabajo, no, te va a servir para toda tu vida, te va a servir en tu vida amorosa, te va a servir con tus papás y te va a servir obviamente en tus actividades laborales. Entonces creo que es todo, les agradezco mucho y espero que les haya gustado. Gracias a ti, Iván, por tomarte el tiempo de esta plática. Y pues nada, compañeros, esto fue todo por nuestra parte, más bien por Iván, que muy buena plática. Y pues nada, espero